Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo vía YouTube. En este vídeo vamos a hablar acerca del protocolo de preparación para la cría que vamos a utilizar en el criadero esta temporada 2020. Y lo vamos a detallar punto por punto. Son 5 pasos y vamos a explicar en este vídeo cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la analítica laboratorial, de cómo la realizamos y de por qué consideramos que es un paso importante en el primer puesto. En segundo lugar, hablaré acerca de la desparasitación y pongo aquí entre interrogaciones lo de externa porque ahora mencionaremos varios aspectos acerca de la desparasitación que son muy importantes tenerlos claros. En tercer lugar, el recorte de plumas, que ya sabéis mucho en qué consiste, pero también lo vamos a explicar, es parte de nuestro protocolo. Cuarto lugar, tratamiento para las patas. Y en quinto lugar, hablaremos acerca del refuerzo nutricional. Muchas veces cuando hablamos de los protocolos, la mayoría de las veces se queda la conversación en el refuerzo nutricional con vitaminas y minerales, pero el protocolo en sí de cría debe ser mucho más amplio que todo esto. En primer lugar, la analítica laboratorial. Yo ya sabéis que soy veterinario y entonces tengo la ventaja de que puedo tener analíticas laboratoriales gratis porque las hago yo mismo, pero considero que es una parte muy importante en todos los protocolos previos a la cría. Considero que cualquier criadero, sea mayor o menor, lo más recomendable es que analice las heces de los pájaros y los valores al menos una vez al año. Lo más conveniente serían 2. Claro, diciendo esto, muchos de vosotros pensaréis que claro, este no va a decir otra cosa siendo veterinario, pero todos sabéis y todos tenéis claro que es el mejor método para dar un trato adecuado a nuestros pájaros. Ver, hacer una analítica laboratorial, aunque sea sencilla, y que nos pueda decir si los pájaros necesitan un tratamiento, qué tratamiento necesitan si es el caso, o si no lo necesitan, no hacer nada, ¿vale? ¿Problema con el tema de las analíticas? Evidentemente hay que considerarlo, ¿vale? Y muchas veces no se habla de ello. Una analítica de heces, que sería, digamos, la prueba laboratorial más sencilla, la cual la pueden realizar muchos veterinarios, una analítica de heces tiene muchas limitaciones. Prácticamente en la analítica de heces apenas podemos detectar problemas de tipo digestivo, que sí, que es cierto que la gran mayoría de veces, la gran mayoría de problemas relacionados con nuestro criadero van a estar relacionados con problemas de tipo digestivo, pero con una analítica de heces no podemos hacer una valoración completa de las enfermedades de un pájaro. Es imposible y cualquiera que te diga que es así, te mentirá. La analítica de heces tiene esas limitaciones, ¿vale? Eso en primer lugar. Segundo aspecto importante, pensemos que hay distintos tipos de analíticas laboratoriales, ¿vale? Cuando un criador te dice que ha analizado las heces, lo que hay que valorar es qué tipo de analíticas se le han hecho. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos unas analíticas básicas. Hay que pensar que la mayoría de enfermedades que nos planteamos antes de empezar la cría, por un lado son los cocidios, una enfermedad parasitaria, una de las enfermedades que más tenemos que tener en cuenta porque los cocidios pueden afectar a cualquier criadero, como ya sabéis. Segundo, las megabacterias, que es otro problema también muy habitual, y son muy habituales como origen primario de enfermedad, pero también secundarias a otras enfermedades, y también procesos de tipo bacteriano. Bueno, esas son las típicas enfermedades que valoramos. Si tenemos una analítica laboratorial sencilla, las analíticas de laboratorio más simples, que también lógicamente son las más baratas, lo que te van a analizar son cocidios y quizá megabacterias, que son las dos enfermedades más simples, digamos, de diagnosticar, ¿vale? Con una analítica laboratorial sencilla se pueden valorar esas dos. Con analíticas un poquito más amplias ya podemos valorar que se observen muestras de distintos tipos de bacterias. Pero pensemos siempre una cosa, las analíticas tienen limitaciones. Y aparte de las limitaciones que tiene una analítica, existen diferentes tipos de analíticas. Si queremos pagar menos y queremos lo básico, pues hacemos una analítica simple de cocidios y megabacterias. Si ya queremos hacer un estudio más completo, tenemos que valorar más parámetros, ¿vale? Pero hay distintos tipos, no pensemos simplemente en una analítica y ya está, hay muchas variantes. Y luego otra cosa que hay que pensar con respecto al tema de las analíticas, si alguno de vosotros en vuestro criadero mandáis heces a analizar a veterinarios, la realidad es que la mayoría de las veces será un tratamiento por sistema amplio. La mayoría de las veces que alguien manda heces a analizar salen positivas a cocidios, salen positivas a megabacterias, salen positivos a otras bacterias como por ejemplo coliformes, y la mayoría de las veces se da por sistema un mismo tratamiento. Tratamiento para los cocidios, con el Vicos y demás,
tratamiento para las megabacterias con antifúngicos, tratamiento para las bacterias con algún antibiótico de amplio espectro. Por sistemas se utiliza esto. Personalmente considero que para tener una información completa del criadero no solo vale con ver las heces y analizarlas, sino que lo más conveniente es que este tipo de centros veterinarios que realizan estas analíticas valoren también toda la situación global del criadero, qué razas crían, qué ambientes de temperatura suele haber, en qué situación está, la humedad, todo lo relacionado con el criadero es importante. Por eso es necesario, o considero que es importante que un veterinario deba recopilar información del criadero para dar un tratamiento mucho más específico de lo que verdaderamente se hace en la mayoría de casos, como bien sabéis, que son tratamientos muy generalistas. Pero aún así, una analítica a veces previa a la cría, alrededor de 1 mes y medio o 2 meses antes, puede ser lo más recomendable para empezar, digamos, con un protocolo de cría adecuado. Ahora vamos a tratar los distintos puntos que nos quedan de la tabla. El segundo punto de nuestro protocolo, ya hemos hablado antes de la analítica laboratorial, es acerca de la desparasitación. El desparasitante externo va a ser el único producto, el único fármaco que va a estar en nuestro protocolo. Por mucho que en algún vídeo polémico algunos digan que ultramedicamos a los pájaros y que los tratamos con 1000 cosas, el único fármaco, el único medicamento, insisto, que está en nuestro protocolo son los desparasitantes. Y ahora voy a mencionar por qué. La desparasitación es la mejor manera de actuar frente a ellas a nivel preventivo. Con el uso del resto de medicamentos, como pueden ser los antibióticos, existe mucho debate, pero en general la mayoría de facultativos no recomienda utilizarlos como preventivo. Pero respecto a los desparasitantes, la mejor recomendación es utilizarlos como preventivo. ¿Qué tipo de desparasitación realizamos? Normalmente se habla siempre de dos. Por un lado, una desparasitación externa, y para ello habitualmente se utilizan dos productos, dos principios activos, o bien la ivermectina, con una dilución muy concreta del 0,12%, o bien el fipronil. Mientras que para la desparasitación interna, el producto más utilizado es el levamisol, que se suministra a través del agua de bebida. La desparasitación externa, ¿cómo la realizamos? La realizamos normalmente con la llamada gota, que ya sabéis que es que cogemos al pájaro, ¿vale? Ahora lo vamos a coger para hablar del recorte de plumas, pero cogemos al pájaro, soplamos en la zona del cuello y vamos a observar perfectamente que en la zona del cuello se ve perfectamente la vena yugular, que es una línea mucho más oscura que hay. Depositando una gota del desparasitante en este lugar, conseguiremos que haya una absorción. Ya tenemos al pájaro desparasitado. Con respecto al tema de la desparasitación interna, personalmente considero que en la mayoría de criaderos no es tan necesaria como la desparasitación externa, ¿vale? El uso de levamisol sí que es muy recomendable, por ejemplo, si trabajamos con pájaros silvestres, o levamisol o otros tipos de desparasitantes que hay en el mercado, pero en un criadero normal, por ejemplo de canarios y de gamas clásicas, con una desparasitación externa sencilla, bien con una ivermectina al 12%, como pudiera ser el Pulmosan, que ya sabemos que es la marca, y la ivermectina al 12% es el principio activo, bien podría ser el Pulmosan, cualquier otra formulación y demás. Con respecto a esto de los desparasitantes, quiero comentar varias cosas acerca de ello. En primer lugar, aquí, como estáis viendo, tenéis dos marcas. Por un lado el Pulmosan, de la empresa Beafar, ¿vale? El Pulmosan es una marca de desparasitante externo, una de las más utilizadas, cuyo principio activo es la ivermectina al 0,12%, que es la dilución recomendada en pequeñas aves. Bueno, pues esto es el desparasitante más habitual. Y por otro lado aquí tenemos el Baico. El Baico es un fármaco que se utiliza para los cocidios, su principio activo es el toltrazurilo. También se puede considerar un desparasitante, porque los cocidios no dejan de ser parásitos. Sin embargo, no es un producto que vayamos a utilizar nosotros a modo preventivo, por el hecho de que será un producto específico, bastante fuerte, como ya sabéis, para cocidios. Con lo cual, de desparasitante externo no lo usamos y utilizamos la formulación, en este caso, del Pulmosan. Podemos utilizar también otros, como por ejemplo el fipronil, el antiguo Distrom y demás. Eso por un lado. Con respecto a la desparasitación, por otro lado, siempre se habla de desparasitantes externos y desparasitantes internos. Y la gente siempre menciona, oye, he desparasitado externamente a mis pájaros y los he desparasitado ahora internamente. Este concepto es cierto, pero a la vez es algo erróneo.
y es que la realidad es que lo que tenemos que tener en cuenta con el desparasitante es su espectro de acción, y me explico. Cuando utilizamos un desparasitante externo, como puede ser la ivermectina tiene un espectro de acción frente a distintos tipos de parásitos. Eso es lo que tenemos que ver. Afecta a parásitos externos, como puedan ser ácaros de sarna, piojos y demás, pero también interviene en el desarrollo de parásitos internos, parásitos pulmonares, parásitos a nivel digestivo y demás. Es decir, no porque no la suministremos oralmente no va a tener efecto oral, ¿vale? Una vez que suministramos el Pulmosan externamente, porque lo hacemos en la superficie de la piel del pájaro, ese Pulmosan se absorbe y va a tener un efecto sistémico y va a afectar a una amplia cantidad de parásitos. El levamisol, lo que quiere decir simplemente, se llama desparasitación interna porque es un producto que se aplica en este tipo de aves, se aplica oralmente y sobre todo afecta a una gran cantidad de parásitos digestivos. Pero a partir de ahora, cuando hablemos de desparasitante, tengamos siempre claro que un desparasitante externo, como puede ser la ivermectina, también afecta a parásitos internos, porque lo que hay que ver con un desparasitante, más que por dónde lo utiliza, es qué espectro tiene, es decir, a cuántos y a qué tipo de parásitos afecta. Y ya digo, en un criadero normal, con una desparasitación a base de ivermectina al 0,12%, que la pondremos en la gotita en el cuello, tenemos una desparasitación lo suficientemente completa para nuestros pájaros. Ya hemos hablado de dos pasos en nuestro protocolo de preparación para la cría. Uno es la analítica laboratorial y otro es la desparasitación externa. El tercer paso, vamos a hablar acerca del recorte de plumas de los pájaros. Normalmente lo que recomiendan los criadores son dos tipos de recorte, que como ya sabéis lo habréis visto en muchos vídeos, en muchos artículos. Por un lado, recortar las plumas de alrededor de la cloaca y por otro lado recortar un poco las puntas de la cola. Yo personalmente en el criadero únicamente lo que hago es recortar las plumas de la cloaca. ¿Con qué fin se recortan las plumas de la cloaca? El objetivo de este recorte es evitar que se quede depositados restos de semen de los pájaros. Hay que entender perfectamente cómo se produce la cópula de las aves que criamos. En nuestro caso, la cópula de las aves no se produce por penetración, como ocurre por ejemplo en la especie humana en los mamíferos, sino que se produce por contacto entre las dos cloacas. Con lo cual, si en el momento del contacto entre las dos cloacas, que es un momento muy rápido, un momento que dura muy pocos segundos, hay plumas en medio, puede provocar que parte del semen no llega al oviducto de la hembra, no llega al tubo reproductivo de la hembra, con lo cual parte del semen se pierda y perdamos cierta producción de semen que pueda no fertilizar algunos huevos. Con lo cual, ¿qué es recomendable? El recorte de esta zona de las plumas de la cloaca. Como podéis ver aquí, levantamos con el dedo, aquí tiene la cloaca del pájaro levantada, pues lo conveniente es recortar un poquito las plumas de alrededor y de la punta de la cloaca para dejar, digamos, la zona libre. Cuando el pájaro, en este caso por ejemplo este que es un macho, quiera copular, quiera montar a la hembra, al colocarse en esta posición la cloaca permanecerá libre porque está rasurada y podrá contactar perfectamente con la hembra. Cortamos las plumas del macho y aquí sí que nos podemos extender, y cortamos también las plumas de la hembra sin pasarnos, porque pensamos que la hembra tiene que hacer también la incubación, no la dejemos calva en esta zona, pero sí un pequeño recorte le va a venir bien. Personalmente el recorte de la cola, que sobre todo algunos criadores lo recomiendan para evitar que puedan romper huevos y demás al moverse, personalmente no creo que sea necesario, pero ni siquiera para la posición en la cópula. La cola de hecho viene bien para equilibrarse los pájaros, sobre todo los machos en el momento de la cópula y también las hembras, pero sobre todo el recorte de las plumas alrededor de la cloaca es una práctica muy recomendable, que si la hacemos con cuidado y con una tijera adecuada no va a ser para nada cruenta a los pájaros y les vendrá bien para obtener mejores resultados productivos. Cuarto aspecto para valorar, las patas. Normalmente no prestamos mucha atención a esta parte del pájaro, pero pensemos que de todos los epitelios externos que tiene el pájaro, el único, digamos, visible, evidente, son las patas. Las patas, normalmente los pájaros van a tener las patas de forma adecuada, ¿vale? No va a haber ningún problema, pero tenemos que siempre intentar garantizar
que digamos, las estructuras de aplomo, que son las que sirven para que el pájaro se pose en los palos, estén adecuadamente. ¿Cómo podemos hacer? Simplemente por sistema hacemos una revisión de las patas. En este caso este pájaro tiene 2 años, todavía no presenta escamaciones en las patas, que son mucho más habituales en los pájaros adultos, y las muestra bastante bien. Simplemente utilizando una crema epitelizante o ni siquiera sin utilizar ningún producto, este pájaro está bien. Digamos que ya puede pasar al periodo de cría, es decir, ya está revisado. Lo más recomendable no es usar productos de por sí, sino revisar que el pájaro se encuentra en condiciones, y las patas es una de las cosas que tenemos que ver. Si las patas no se encuentran adecuadamente, si presenta escamas, podemos utilizar pomadas epitelizantes, como por ejemplo las de la marca Tavernil, que tienen bastante fama, pomadas de diversos tipos, incluso una simple vaselina que tenemos de uso humano también la podemos utilizar para esto, y evidentemente intentar controlar estos problemas. Otro problema que puede ocurrir, que el pájaro tenga pododermatitis, que en este caso veremos una inflamación de las patas mucho más evidente, pues también tenemos que valorarlo para darle el tratamiento adecuado, que puede ser incluso con el uso de antibióticos y demás, pero sobre todo valorar que el estado de las patas del ejemplar, que normalmente está bien, ya insisto, sea adecuado. Y otro aspecto que hablar, antes que hemos hablado sobre el recorte de plumas, es también acerca del recorte del pico. Normalmente los pájaros presentan un pico adecuado, equilibrado, pero en muchos casos, sobre todo la parte superior del pico, crece demasiado. ¿Vale? En este no es el caso, pero puede ocurrir. El que crezca demasiado la parte superior, sobre todo puede afectar al hecho de que el pájaro le cueste más comer. Con lo cual, si podemos, en el mismo movimiento, cada vez que cojamos al pájaro, antes de la cría, revisar su estado de pluma, recortar las plumas de la zona de la cloaca, revisar sus patas y revisar también si el pico ha crecido demasiado o no, son. Y para terminar, la última parte de nuestro protocolo de preparación para la cría es lo que llamamos el refuerzo nutricional. Y ya digo que la mayoría de las veces cuando se hace un protocolo previo a la temporada de cría, solo se habla de este aspecto, solo se habla del refuerzo nutricional, de meterle proteínas, de meterle vitaminas, no sé qué productos y demás. Pero simplemente mi opinión es que solo es una parte del protocolo que vayamos a hacer. El resto de partes también son muy importantes y van a afectar en nuestros resultados durante la cría. Con respecto a esto del refuerzo nutricional, básicamente pensemos una cosa. ¿Cuáles son, a grosso modo, los nutrientes más importantes que van a necesitar los pájaros en este periodo, que es de desgaste, como ya sabéis, de reproducción? Por un lado, la proteína va a ser necesaria, ya sabemos siempre, para el crecimiento de los pichones y también para, digamos, aumentar el desarrollo del órgano reproductivo, lo cual mejorará los resultados, con lo cual la proteína hay que considerarla siempre. Por otro lado, un elemento muy importante, los pájaros son ovíparos, ponen huevos, y en el huevo, ¿qué se va gran cantidad de ellos? En la cáscara se va calcio. El calcio es el mineral más importante en este periodo, el mineral más importante en aves, con lo cual el calcio tenemos que tenerlo en cuenta también, 2 cosas ya llevamos, y por supuesto un refuerzo vitamínico es lo que va a motivar el desarrollo, digamos, reproductivo, el desarrollo sexual de nuestros pájaros. Entonces, vamos a añadir proteína por un lado, vamos a añadir calcio y vamos a añadir vitamina. ¿De qué modo? Ahí está la diferencia entre unos protocolos y otros. Por ejemplo, en nuestro caso, la proteína la añadimos a través de la pasta. Utilizamos una pasta que ya tiene un porcentaje de proteína que ronda un 20%, y en periodos reproductivos, en periodos donde hay pichones, añadimos cierta cantidad de aislado de suero lácteo para aumentar el nivel proteico. El uso de la proteína nosotros lo hacemos de forma gradual, de tal modo que meses antes, antes de empezar a criar, cuando empezamos a utilizar la pasta que vamos a utilizar después durante la cría, utilizamos la pasta tal cual, ¿vale? No añadimos ningún tipo de proteína. Poco a poco iremos aumentando la cantidad de proteína relacionada con el desarrollo de los pollos, de tal manera que en el momento que los pichones tengan más requerimientos acerca de proteína es cuando suministraremos las mayores cantidades, ¿vale? En este caso nosotros, ya digo, añadimos proteína de aislado de suero lácteo en la pasta de cría. Con respecto al calcio, hay criadores que directamente compran calcio en polvo y lo añaden a la pasta también. Yo personalmente lo que hago es que el calcio lo incorporo directamente en el grid, y con una formulación de una dieta adecuada son niveles de calcio suficientes.
con lo cual no añadimos calcio extra en la pasta de cría, aunque como digo, lo hacen muchos criaderos y se puede hacer. Y por otro, el protocolo en sí más frecuente, que es el de vitaminas, lo que hacemos, ya sabéis, hicimos un vídeo que lo vamos a poner aquí cuando acabemos en los enlaces, ¿vale? Un vídeo acerca de los distintos protocolos que había para la cría, ¿vale? Y respecto al de vitaminas, hablábamos de que había dos maneras de utilizarlo. Hacerlo de una manera gradual, que es ir aumentando durante unas semanas poco a poco las dosis, y de una manera inversa, que utilizábamos mucha cantidad durante una semana y luego dábamos dosis de mantenimiento. Nosotros este año el protocolo que vamos a hacer va a ser un protocolo que lo utilizaremos de forma gradual durante 4 semanas, ¿vale? Ya hemos empezado con él, durante 4 semanas, un mes. Entonces, por un lado utilizaremos unas vitaminas para los machos y por otro lado para las hembras. Para los machos vamos a seguir utilizando la vitamina E enriquecida con selenio, como ya sabéis, que es un mineral que muchas veces viene incorporado con la vitamina E y que mejora los resultados, y también utilizaremos vitamina de tipo B. Y luego, para las hembras, vamos a utilizar un complejo vitamínico amplio, ¿vale? Y luego también vitamina B. Como ya sabéis, lo hacemos de forma gradual, entonces la primera semana una dosis a la semana de cada uno de los productos, el resto de días descansan de sobra, la segunda semana 2, vamos así subiendo, y si tenéis alguna duda acerca de cómo hacemos estos procesos, ya sabéis, vamos a poner el vídeo en los enlaces para que lo podáis ver. Y esto en sí es el protocolo que vamos a utilizar este año para la preparación de la temporada de cría. Con esto volvemos a lo mismo. ¿Es necesario utilizar un protocolo de preparación para la cría en un criadero? No. ¿Es necesario analizar? No. ¿Es necesario desparasitar? No. ¿Recortar las plumas, tratar las patas, un refuerzo nutricional? No es necesario. Puedes criar perfectamente sin ello. Y sobre todo si trabajamos y criamos razas rústicas, no tiene por qué haber ningún problema. Lo que sí que viene bien este tipo de protocolo, y por eso siempre lo recomendamos, es para mejorar los resultados de cría. Hacer una analítica si queremos hacer ver si los pájaros necesitan un tratamiento o no, es la mejor manera de verlo, sin dar palos de ciego. La desparasitación es lo más recomendable y que prevenir problemas, porque cuando empiezan los parásitos a actuar muchas veces es tarde, y por ejemplo uno de los problemas durante la cría, los piojos, si se nos asienta una infestación de piojos en el criadero durante la cría, luego es muy difícil solucionarla y lo sabéis todos, con lo cual la desparasitación externa es muy recomendable, además que es un proceso muy sencillo que puede hacer uno mismo. El recorte de plumas también es recomendable para mejorar los resultados, tratamiento de las patas o al menos revisión del estado general de los pájaros, y por último el refuerzo nutricional, por supuesto, aportar más proteína, aportar más calcio, aportar vitaminas, todo buscando mejorar los resultados. Espero que este vídeo os haya gustado, si os gusta darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.